Diálogo Sin Pauta, recordándole, fíjate que esto es bien interesante porque ustedes recuerdan el programa anterior, estuvimos conversando esta investigación que realizó CIPER con respecto al uso de la autopista y de los deudas que mantienen los senadores, algunos diputados y senadores en ejercicio. Y ayer esto mismo lo tocó en un extenso programa de Chilevisión, entrevistó inclusive a los parlamentarios, recordando que 18 parlamentarios de comunistas a republicanos mantienen una deuda sobre los 500.000 pesos, y en el caso del que la lleva el diputado Boris Barrera del Partido Comunista con 21 millones de deuda. Después lo tiene don Marco Antonio Calisto, demócrata, con 12 millones, don Raúl Leiva del Partido Socialista con 12,5 millones. Entonces la verdad que las explicaciones fueron: no sabía, se me olvidó, gracias por informarme, no tenía idea, etcétera, etcétera. La ministra de Obras Públicas fue bien escueta, dijo: el que no paga perjudica de una u otra manera el erario nacional, el Estado, porque si es cierto la plata va a los concesionarios, por consecuencia también va a el Estado. ¿Por qué resulta un poco tocable, así como someramente, porque ya lo conversamos? Es porque simplemente este 29 de junio tenemos las primarias parlamentarias y presidenciales. Es decir, los partidos nos van a ofrecer el menú para que después, si nos van a ofrecer los candidatos para hacer el menú definitivo que va a ser el 16 de noviembre. Entonces, en esta, ¿cómo llamarlo? La previa, ¿cierto? Como dicen, lo hagamos en la previa. La degustación, la promoción se hace este 29 de junio, donde los partidos políticos o los independientes que van en lista de partido se van a poner ahí en una listita para que usted pueda decir, en representación de este grupo, yo quiero que sea fulano o sutano. Recordando que los independientes son absolutamente voluntarios de ir a votar. Es decir, usted, si no pertenece a ningún partido, usted voluntariamente puede ir a votar por la lista que se le ocurra, de izquierda, derecha, centro, lo que quiera. Como independiente tienen derecho a votar por quién, por la lista que usted quiera. Sin embargo, los militantes de partido solamente pueden votar por su sector. Es decir, la gente que pertenece a partidos de izquierda solamente pueden votar por partido en las primarias de la izquierda, y la derecha solamente en las primarias de la derecha. Los militantes solo tienen derecho a participar en una de las listas propuestas. Los independientes, tutti quanti, y se le ocurra. Porque el 16 de noviembre son las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Qué sucede el 16 de noviembre? Muy simple. Cuando haya una primaria, el candidato que vaya por esa lista, automáticamente el que haya resultado ganador de la primaria se inscribe en forma automática en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ojo, ahí siempre hay algo que es bien importante. Muchas veces después el CERVEL da a conocer la lista de las candidaturas aceptadas, y fíjese que en la lista de candidaturas aceptadas no figuran los que ganaron las primarias. Y de repente mucha gente dice: ¿pero cómo? Este personaje no va porque si ganó la primaria tiene que ir. No lo señala el CERVEL, porque por derecho propio van. No tiene que el CERVEL darle el visto bueno. Por el derecho propio de haber ganado la primaria, inmediatamente van en la lista definitiva que se va a proponer el 16 de noviembre. Y este 16 de noviembre entonces tenemos las elecciones presidenciales y parlamentarias. Si nadie logra, en el caso de la presidencial, la mayoría, el 14 de diciembre vamos a la segunda vuelta de lo que va a ser esta elección presidencial. Así que no cabe ninguna duda que tenemos para rato.
Sin embargo, vuelvo a insistir, es interesante, me imagino yo, para todos nosotros, acumular, juntar, revisar estos antecedentes que estamos viendo, especialmente esto de los caballeros que no pagan el TAN, los caballeros que no hacen la pega, los que van poquito, todas esas cosas yo creo que son muy importantes. Ahora, yo no quiero dejar pasar también un temita que creo que es absolutamente relevante, porque hoy día es el Día Mundial de la Obesidad y no es un tema menor. Fíjese que el 55% de los niños chilenos están en la categoría de obesidad. Por eso la doctora Natalia Aybar, nutricióloga de la Clínica Indice Maipú, ha señalado ciertos consejos importantes y yo creo que tenemos que tomarlos en cuenta. Las consecuencias de la obesidad son en algunos casos fatales. Y esto, obviamente, combatir la obesidad permite reducir riesgos de enfermedades que están relacionadas justamente con la enfermedad. Y la doctora Natalia Aybar nos dice que ahora, sobre todo, que estamos mandando a los niños al colegio, ¿verdad? Estamos todos ahí en la onda, mandémosle la colación. Y aquí es donde tenemos que entrar a combatir esta obesidad, que es el Día Mundial, y que en Chile está afectando al 55% de los niños chilenos con sobrepeso. La doctora dice, primero, priorizar los alimentos frescos y naturales. Estamos hablando de frutas, estamos hablando de verdura, de lácteos, de frutos secos. Está hablando de manzana, plátano, naranja, uva, frutilla, arándano, melón, sandía, kiwi, mango, piña, papaya. Es decir, una gama de fruta que obviamente nos da la posibilidad de que nos salguemos con la chía de que no es temporada. Es decir, toda la gama de fruta es muy importante. Cuando hablamos de lácteos, estamos hablando de queso fresco, mozzarella, estamos hablando de leches, estamos hablando de batidos de fruta, con leche o con yogur. Cuando estamos hablando de frutos secos, estamos hablando de la almendra, nueces, avellana, pistacho, semilla de girasol. Oiga, también hay otros productos como los huevos duros, los palitos de pan integral con hummus, las galletas integrales, las barritas de granola caseras. Estamos hablando de sándwiches pequeños de pan integral con queso y tomate, galletas o tortitas de arroz con palta. Fíjese que esto que nos dice la doctora nos resulta bien interesante, inclusive habla de las verduras. Cuando habla de verduras dice, estamos hablando de zanahoria, apio, pepino, pimiento, tomate cherry, brócoli, coliflor. Oiga, ¿usted alguna vez ha comido una zanahoria así crudita? Son ricas. Y fíjate que inclusive muchas veces en los cócteles las cortan así como figuritas y pum, se las ponen y usted va a un cóctel todo pirulo y se come la zanahoria cortada ahí atractivamente. Lo que la doctora nos dice es que simplemente esto es como
un menú buffet, es decir, no le instale, toma, cómete esta zanahoria, cómete este brócoli, cómete esta sandía, torrejitas bien armadas, diseñadas, cortadas como que sean atractivas, que se conviertan en un plato gourmet, una colación gourmet, ¿por qué no? Y que para este menor le resulte atractivo. Oiga, cuando uno va a comer a una parte especial, ¿se ha fijado usted que le ponen una ensalada que uno dice, es tomate, lechuga, y así como algo que uno dice, en la casa también puedo comer de esto, pero está como preparadita, está como presentada, una porcioncita de aquí, una porcioncita de acá, le ponen color, etcétera, y usted se la sirve como que se estuviera sirviendo el plato gourmet más exquisito. Sin embargo, la preparación está relacionada con la presentación. La autora dice entonces que junto con priorizar este tipo de alimentos hay que variar las opciones, es decir, no le va a mandar todos los días lo mismo ni todos los días el mismo menú, variarle las opciones de tal manera que el lunes una, el martes otra, el miércoles otra, el jueves otra, el viernes otra. Fíjese que otro consejo que hace y que es bien interesante, que dice que es involucrar a los hijos en la elección de las colaciones. Esto resulta importante porque ellos, obviamente, puede que les guste algo más y puedan repetirlo, pero ellos lo repiten, no es que lo estén obligando a repetirlo. Y entonces esto le va a permitir hábitos alimenticios saludables y a la vez sentirse motivados con también ser partícipes de la colación que van a llevar, de tal manera que junto con las variantes de opciones que le ofrecemos también los involucramos en la elección de estas colaciones. Lo otro que señalan, lo que nos señala la autora Natalia Aybar, nutrióloga de la Clínica Intesa Maipú, es que hay que leer la etiqueta de los alimentos antes de comprarla. Tiene que prestar atención a la información nutricional y a los ingredientes de los alimentos envasados. Lo primero que tiene que fijarse, ¿sabe qué es lo que es? La fecha de vencimiento. Y fíjese también cuando hay una oferta, de repente dice que el mismo producto que nosotros lo compramos un poquito más allá comprando más caro, en un carrito antes está más barato. Y uno dice, me lo llevo, está más barato. Pero si nos fijamos, son productos que están por vencer a 2 o 3 días. Un truco, le cuento un truco. Cuando usted va a comprar pan de molde habitualmente en los supermercados, uno agarra el primero que está afuera, ¿cierto? Y le mira la fecha y todo. Bueno, si usted sigue hurgando hacia atrás, se da cuenta que ese mismo pan tiene más duración, porque le ponen atrás el pan que tiene más duración y adelante el que tiene menos duración. Y de repente uno agarra el pancito y se da cuenta que si no se lo come en 3 días, le empieza a ponerse como de los carabineros, verde. Así que, ojo, los ingredientes, dice, y hay que evitar aquellos que presentan altos contenidos de grasa saturada, sodio y azúcares añadidos. Ya sabe, entonces, importante leer la etiqueta. Y lo otro que dice que también es importante, atender las necesidades individuales de cada niño. ¿Y esto por qué? Porque hay niños que tienen alergia o tienen intolerancia alimentaria. Entonces, obviamente, usted tiene que procurar que la colación que va a llevar el niño no contenga productos que le va a dar intolerancia alimentaria o que le van a dar alergia. Usted sabe, por ejemplo, se recomienda mucho los frutos secos, ¿cierto? Pero hay niños, y también adultos obviamente, que no pueden comer nueces, o no pueden comer almendras, que son demasiado calóricos, y cuando son demasiado calóricos les da alergia.
Y habitualmente cuando comen mucho de esto, algunos, como dicen también la abuela, les sale fuego en la boca. ¿Ah? Es como una pequeña herpes que es producto del producto de azúcares que está consumiendo. Entonces, estos consejos que nos da la doctora Natalia Aybar son bien importantes y yo los he traído a colación. Mire, lo traigo a colación porque es de colación. Porque resulta que estamos mandando a nuestros niños, muchos a sus hijos, muchos a sus nietos, y tenemos que asustarnos cuando nos dicen que en este Día Mundial de la Obesidad se establece que en Chile tenemos el 55% de niños chilenos con sobrepeso. Entonces resulta interesante esto de priorizar los alimentos frescos y naturales, de variar las opciones, de involucrarlo en la elección de la colación, de leer la etiqueta de los alimentos y atender las necesidades individuales, ya sea por alergia o intolerancia. Esto es relevante. Fíjese que, si usted se ha fijado que hay productos, hay cosas que uno no lo come. Creo que se llama los porotos con un huevo, son Pancho Villa, parece algo así. Sí, los Pancho Villa. Bueno. Y longaniza. Y longaniza, claro. Entonces hay mucha gente que dice, sí, a mí no me gustan los porotos, así como los porotos a seca. Pero resulta que cuando viene con su huevito y su longaniza, lo encuentro rico, con color, ¿me has fijado? De color. Sí. Le vamos a echar la color ahí a las lentejas, a los garbanzos, a los porotos. Es decir, de tal manera que nos parezca un plato mucho más gourmet. No es lo mismo un plato poroto en un plato hondo, así común y silvestre, que a lo mejor en una compota de grea. Y nos parece mucho más atractivo. Don Guillermo. ¿Sí? Jorge, yo por ejemplo hago los porotos como ensalada. Claro. Porotos, cebolla, cilantro, espectacular. pimentón rojo, pimentón verde, pimentón amarillo y cocha yuyo. Como para ir a pololear. Y cocha yuyo y palta. Buenísimo. Y todo eso, buenísimo. Un aceite de oliva o de peritas de uva. Exacto. Aceite, sal y un poquitito de pimienta. Y fíjate que esto es súper interesante, ¿sabes por qué? Porque de repente hay mucha gente que dice, el niño no le gustan los porotos. Claro, no le gustan los porotos porque si le va a meter los porotos así como de una, o como uno cree que tiene que comerse los porotos, inclusive hay gente que le gustan los porotos con rienda y otro que le gusta los porotos con arroz. Con mote también. Claro. Yo lo hago con mote. Claro. Entonces, preguntarle al participante, a los niños, mira, homononémosle el poroto, ¿te gusta más con arroz? ¿Te gusta más con fideo? ¿Te gusta más con mote? De tal manera que ojalá esta cifra del 55% de niños chilenos con sobrepeso hoy en el Día Mundial de la Obesidad lo podamos combatir firmemente, porque la cantidad de daño que le hacemos a los niños con sobrepeso es increíble. Problemas cardíacos, una cantidad de problemas que después se convierten en insolucionables. Crecimiento de los órganos más allá de lo que les permite el peso. Creo que es muy interesante y estoy absolutamente seguro de que vamos a atender lo que nos dice la doctora Natalia Aybar, nutrióloga de la Clínica Intesa Maipú, donde nos recomienda que pongamos atención a esto. Qué fácil, yo reitero esto de que de repente uno va a un restaurante y le sirven una entradita que es tomate, lechuga, pepinito, y uno dice, que fue en la casa, es lo mismo que me decir, sí, pero se lo sirven con gracia, con ordenamiento. ¿Qué le pasa a don Guillermo? No, yo creo que, permiso un segundito. Sí. Yo creo que la comida no es problema de la obesidad de los niños, de los adolescentes, sino que son los cachureos que comen. ¿Cuáles son los alimentos? Los cachureos que comen son cuando le pasa un Super 8, un chocolate, es que usted no le escuchó, pasa una galleta. Usted no escuchó. No, podemos llegando. Ya voy llegando. Claro, entonces, la nutrióloga dice. Esas gasolinas son las que le hacen. Bueno, por eso mismo la responsabilidad de los niños la tienen los padres. Obvio. Y cuando la nutrióloga nos dice, señor, lea la etiqueta de los alimentos para que usted sepa, primero, si no están vencidos. Segundo, para que usted sepa
que estos alimentos contienen azúcares y tienen una serie de elementos que van a dañar la salud del niño? Obvio que no. Es decir, el primer combate que tenemos que hacer es que los padres tengan claro que la colación que los niños llevan al colegio es responsabilidad de los padres, nadie más. Ahí no acuden a ninguna otra parte. Jorge, ¿tú crees que los padres, usted, papá, mamá, etcétera, yo, tú, sabemos que la cajetilla de cigarro dice el cigarro mata y fumas igual? Sí, pero los niños no. ¿A dónde quiero ir? Alcohol. Ve alcohol, esto. Dice que no lo hagas. Y tú lo haces igual, ¿te importa un comino que para el cabro chico diga que tiene mucha caloría, que esto, que lo otro? Bueno, lo da igual. Es una irresponsabilidad total con respecto a la crianza de nuestros niños. Bueno, hoy día, cuando estamos en el Día Mundial de la Obesidad, el llamado a que no seamos responsables, evidente, porque estamos dañando a los niños. Es que para la mamá, para algunas mamás o papás, bueno, es más fácil, oye, está molestando, darle un chocolate que deje molestar. Bueno, feliz, pues. Bueno, obviamente ese es el llamado. Si podemos eliminar eso. Bueno, ese es el llamado. Es decir, aquí cuando una nutricionista, una médico, un nutricionista nos dice nutrióloga, porque no es nutricionista, es nutriólogo, nos está diciendo, señora, tiene alternativas de frutas, tiene alternativas de verduras, tiene alternativas de frutos secos, tiene alternativas de lácteos. Inclusive, fíjate que son consejos muy buenos. Por ejemplo, variar las opciones de alimentación, no siempre de lo mismo. Segundo, involúcralo en la elección de la colación. Pregúntele al niño, ¿te gusta esto? ¿Te gusta esto otro? ¿Qué te gusta más? Si a lo mejor el niño dice, ¿sabes que a mí me gusta más la zanahoria que el pepino? Ya, démosle más zanahoria que pepino. Y lo involucra, él se siente partícipe de la colación que está llevando. Y cuando nosotros, obviamente, también tenemos que supervigilar, como lo dice la nutrióloga, las necesidades individuales. Si tenemos un chico que es alérgico a algunos productos o que es intolerante a algunos productos, también no le vamos a meter productos que obviamente le dan alergia. Como también lo hemos visto a veces con el maní, con la nuez, con muchos otros productos. Claro. Entonces, el llamado, Guillermo, es que, y creo que en eso usted tiene absolutamente toda la razón, nosotros además somos predicadores del padre Gatica. Usted lo ha dicho. ¿Ah? Hijo, no fume porque le hace mal. Pero ¿tiene fósforo? Claro. Claro. Usted no tiene que beber. No le eso que no tiene que beber. Un hielito, pues el whiskycito. Claro. Entonces, obviamente, mi hijo yo le voy a mandar la colación al colegio que tiene nutrientes. Claro. Bueno, y cuando yo le voy a mandar todo esto con nutrientes y le dice, ya, aquí está tu colación para el colegio, mira, con todas las capacidades para combatir tu sobrepeso, porque yo al almuerzo me como un completito con una coca. No te preocupes, pues, y mamá, ¿y tú qué vayas a comer? No te preocupes, yo me hago cualquier cosa, me compro un completo, me compro un churrasco y el cabro chico lo mandamos con la colación. Y yo en la casa, como me quedé solo... Un compadre se comía así la entrada, hacía un plato, comía, tomaba de todo, Coca-Cola, y después al final un cafecito, un tecito, una agüita perra sin azúcar. Claro. Te comí una perrilla con una agüita de perra. Oye, ¿sabe que hoy día yo estaba viendo cosas que... ¿Y no es chiste? No es chiste, cosas que son bien interesantes. Y me llama la atención porque de repente uno, no siendo experto en esto, le llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que ya pasamos al Día Mundial de la Obesidad, pero fíjese que la empresa Procter & Gamble, que son los fabricantes de muchos productos, dentro de ellos los Pampers, que son los pañales, fíjese que ellos hicieron un estudio muy interesante. Fíjese que en Chile el 43% de los niños dejan los pañales después de los 3 años. Y es más, dice que hay un porcentaje del 12% que deja los pañales después de los 4 años. Y esto resulta bien interesante, ¿sabe por qué? Porque resulta que, obviamente, hoy día un pañal, la empresa ha tenido que diseñar pañales más grandes. Porque un niño de 4 años es un tremendo cabrón chico. Está feliz la empresa. Bueno,
Bueno, pero es que esto, pongámosle ojo, ¿sabe por qué? Es interesante lo que hace Procter & Gamble, porque de una u otra manera, y yo se lo digo a pleno conocimiento de causa, porque muchos papás y muchos abuelos que se involucran en esto de pañales, ¿cierto? Ya. De repente dicen, pero ¿cómo un niño tan grande usando pañales? Ujú. Y bueno, eso es como para meterle el diente, porque en el fondo... Sí, pero hay mucha culpa del papá, la mamá. Y, Bueno, pero Guillermo... desde chiquitito Guillermo, estos son llamados de atención. Sí. Son llamados de atención. Ya, claro. Cuando una empresa te dice que el 43% de los niños pasados los 3 años están dejando los pañales, y cuando tú ves que muchos papás se encuentran absolutamente agobiados, Sí, pues. porque resulta que el volumen de pañales que tienen que comprar es increíble a los precios que pueden estar. Sí, señor. ¿no? Inclusive es más, hay pañales que son hipoalergénicos porque el niño no lo resiste, por la tela, por un montón de cosas más. Entonces, ahí entra lo que usted señala. Cuando yo llego a tener un niño que a los 3 o 4 años... ¿Algún problema hay? Claro, exactamente. Puede ser que, como son tan chiquititos y la mamá o el papá tienen que trabajar, lo dejan en un jardín infantil, y donde lo primero que hacen es... Cambiar Traiga pañales, claro, es lo más fácil, más rápido. Exacto. Entonces... Pero perdón, cuando la mamá parece está con el niño chiquitito, se preocupa de enseñarle la pelela, como chiquitito. Bueno, Y ese chiquitito anda potito pelado, le dije, a los 2 años anda sin problema. resulta que esto inclusive lo dice justamente un ejecutivo de Procter & Gamble, dice... ellos usan el término de la crianza respetuosa. A ver. Fíjate que es bien interesante porque ellos dicen es importante que los padres tomen conciencia de que tiene que, tal como usted dice, tiene que asumir, por ejemplo, un rol protagónico en que el niño vaya haciendo sus necesidades en forma anticipada. Porque a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo veo que el 43% de los niños hasta los 3 años usan, oiga, yo creo que alguien cuando dice vamos a tener una guaguita, tiene que presupuestar pañales por 3 años. Sí. Una cantidad, pero inverosímil. Claro. A lo mejor le sale más barato comprarse un camión al tiro. Porque me llamó mucho la atención porque fíjese que si uno a veces tiene que cambiar la mirada. Si usted mira para atrás, primero antiguamente... ¿Cuántos pañales ocupan al día? ¿Unos 3 o 4? Es que depende, depende, porque de repente hay unos más meones, otros meones. Hay que darle menos comida y menos agua, ¿no? Claro. Ahora, si usted echa el reloj para atrás, acuérdese que antes estaban los pañales, los bambinos, ¿te acuerdas? Sí, pero antes eran los marca Molino San Cristóbal. Claro, pero lo más fino eran bambinos, El bambino, sí. Y había que... Se usaba un calzón de goma, y se lavaban. Claro, los pañales. Claro, y el papá que no tenía idea le metía el calzón de goma, no se lo metía entre medio del pañal y después el cabro chico se me da entero. Porque había que ponerlo entre medio de las piernas. ¿Ah? Bueno, de una u otra Oye, era toda una técnica. Ponían la guaguita ahí. No era como envolver un paquete. Claro, había después el calzón de goma. Claro, había que colocarlo en cruz, el pañal, meterlo, y después lo retaban porque no le quedaba mal. Bueno, fíjate que yo lo quise... Pero era muy económico, ¿eh? Claro. Ahora, pero fíjate que yo creo que las mamás se preocupaban de lavarlos con cloro, cómo desinfectarlo para que... Claro, exacto, se lavaban con jabón... Con jabón copito. Claro, porque el cloro... Saca la mancha y deja el hoyito. El cloro no se podían lavar con cloro. ¿No? Tenía que blanquearlo, no que el cloro les quedaba la piel. Claro. Entonces, pero fíjate, Guillermo, que son datos bien interesantes. Muy importante que no se tomen en cuenta. Que no se tomen en cuenta. Porque cuando nosotros sacamos conclusiones decimos, oye, qué increíble, por ejemplo, el 12% de los niños hasta los 4 años. Piensa tú, tal como tú dijiste, cifra, ¿cuántos pañales diarios? Claro. Por 365 días, un año. Multiplícalo por 4. Ya.
y saca el molde, y es una cantidad estratosférica. Ahora si tienes 2 hijos, 3 hijos. No, es decir, inclusive no le puede poner pañal del más grande al más chico, porque No se puede, claro. no lo puede intercambiar. Inclusive fíjate que a lo que ha llegado, que lo señala Procter & Gamble, que son los propietarios de la marca Pampers, dice que han tenido que finalmente llegar a la talla más usada que en la actualidad, que el XXG, con un 42% de una talla diseñada para niños entre 14 y 18 kilos, aproximadamente más de 2 años y medio. Ya. Es decir, en el fondo ellos como empresa han tenido que irse adaptando a las necesidades del mercado. Claro. Y nosotros como usuarios del mercado no tomamos conciencia de la necesidad de crear algo, porque no me acuerdo. Claro, entonces es como increíble. Yo creo que de repente es motivo de reflexión, y sobre todo me llama mucha atención porque de repente yo escucho a muchas mamás que dicen: este niño, a la edad que tiene, todavía usa pañales. Y la pregunta es: ¿qué yo he hecho porque el niño no use pañales? Claro. Me he dado el tiempo y el trabajo de, por ejemplo, andarlo trayendo sin pañales, aunque se ensucie la ropa, se haga en la ropa, pero a lo mejor va a tomar la misma habitualidad de decirme, el mismo niño decir: me siento mal con esta ropa mojada. Y tiene que saber los horarios donde llevarlo a sentarse a su pelela, su cenica o su bañito. Tiene que acostumbrarlo. Bueno, mira, hay cosas que son muy simpáticas. Hay algunas que son muy flojas, le da lo mismo. Yo tengo escuchar a los niños también es súper importante. Yo tengo una nieta que me dice: abuelo, si yo tomo Coca-Cola me hago pipí al tiro. Así que cuando le doy Coca-Cola yo que darle Pepsi. Claro, estoy clarito que debe hacer pipí, o ella ya parte al baño, pero claro. Obviamente. Pero eso en el fondo un poco, Guillermo, muestra que poniendo la atención a los niños, obvio, marcándoles habitualidades. Si los niños aprenden rápidamente, claro. Y nos vamos a encontrar con que este 43% de niños que hoy día están usando pañales hasta los 3 años y el 12% que llega hasta los 4 años. Finalmente estamos hablando que más del 50% de los niños están usando pañales por muchos años. Y yo lo invitaría a que los papás sacaran cuenta y dijeran: a ver, ¿cuántos pañales al día? Es lo mismo cuántas cajetillas de cigarro a la semana y cuántos litritos de esto. Claro. Me elimino eso. Que me está sobrando. Y fíjate que uno lee y son consejos tan simples, porque, por ejemplo, sigue volviendo para atrás, de repente, ya, toma, esto tenéis que comerte. ¿Y por qué no le pregunto al niño qué quiere comer? Y yo le selecciono lo que es bueno y lo que es malo. Y se lo hago atractivo. ¿Usted alguna vez ha comido una zanahoria cruda? Así. Sí. Y cuando usted va a un cóctel de estos cócteles, se la cortan en rodajas como unos monitos, y usted come, y de repente: ¿queréis zanahoria? No me gusta. Y después está desaborado en el. Oye, el zanahoria estuvo 90 veces preso. ¿El zanahoria? No, es sopaipilla. El sopaipilla. El zanahoria. Así que la verdad que son datos. El zapallo. Son datos bien interesantes y increíbles. Sí, señor. Todo depende de la crianza. Yo leo estas cosas y yo digo: saquemos cuenta econométrica. Es decir, señor, si una empresa nos está diciendo que los niños están usando pañales hasta demasiados años, inclusive más, es muy complicado, porque la empresa, por suerte, se dio cuenta de que los niños están usando pañales muy grandes. Porque se imagina que si no hubieran estado haciendo los pañales más grandes para niños más grandes, los problemas que tendrían hoy a los papás, le querían el pañal chico. Es que por lo general el pañal te dice la edad. Bueno, pero ellos han tenido que crecer. No, perdón, el peso. El peso, claro. Y el peso que te gasta. Sí, por el peso que se gasta, ¿no es cierto? Bueno, y lo otro que finalmente yo quiero invitar a nuestros amigos, porque hoy día también me pareció interesante. En primer lugar, hoy día estuve haciendo un recorrido por la televisión argentina, la televisión peruana. Qué increíble. En Perú. Te dejo un poquito. Sí. En Perú, fíjese que hoy día inician el juicio al expresidente Pedro Castillo por su acusación de querer hacer un golpe de Estado. Y veía que en el Congreso suspendieron la Comisión de Ética, suspendió
a un diputado por 60 días por hacer uso de dinero del Congreso en campañas políticas y lo suspendieron por 60 días. La otra, el aeropuerto Jorge Chávez, que es uno de los más bonitos y más grandes que tenemos en Latinoamérica, es inmenso el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto central Jorge Chávez de Lima, Perú, es realmente gigante, diría que mucho más grande que el aeropuerto de Santiago. Está con problemas porque están haciendo un nuevo aeropuerto y está el escoba nomás, porque resulta que los diseños no están de acuerdo a lo que se necesita. Inclusive ya está viendo que una delegación parlamentaria está visitando el nuevo aeropuerto porque el área de control de droga que le hicieron a la policía no tienen ducha, no tienen baño, no tienen oficina para los policías, y hay, ojo, el control de droga es tremendamente importante en Perú, porque Perú es uno de los países de salida de la droga, donde controlan mucho al que sale, no al que llega tanto. Bueno, no creo que llegue un gracioso con coca a Perú, ¿no? Pero y lo otro, que fíjese, increíble, están haciendo acceso de alta pista, de autopistas para llegar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pero resulta que se le olvidó hacer el puente que cruza hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, y están con un puerto mecano de tipo militar, es decir, con una tremenda pista de circulación de vehículos, y bueno, cuando lleguen al puente hasta ahí no llegó la historia. Entonces, qué increíble que eso pareciera que sucede en toda Latinoamérica. Y por otro lado, en Argentina, en el Gran Buenos Aires, oiga, las inundaciones terribles, realmente terribles. ¿Y sabe qué es lo que llama la atención de esto? Es que estaba viendo un reportaje de Telefe donde un señor le señala de que hubo un personaje que erradicó una toma. Había una toma poblacional, este señor la erradicó, y ¿sabes lo que hizo? Después que la erradicó, la dejó librecita y todo, se la vendió a mucha gente, como que era de él, y mucha gente pagó. Y hoy día todas esas personas que están afectadas con unas casas tipo normal, hablemos de FL2, resulta que llegaron a la conclusión de que no pueden pedir nada porque esas casas son absolutamente ilegales, el terreno nunca fue de ellos. Entonces, es curioso cuando uno hace un recorrido de esta gama, lo que sucede en Latinoamérica, y uno se pregunta lo que pasa en Chile. Fíjese que en Lima llevan 2 años combatiendo el comercio ambulante. Un señor de la Cámara de Comercio de Lima decía: hemos perdido más de 2 millones de soles porque el comercio ambulante tapa el ingreso a todo el comercio establecido. Y lo peor, y fíjese que ahí viene lo peor, él dice: ¿qué pasa cuando por esta calle, que es céntrica, hay una desgracia de un incendio, de una necesidad de cruce de ambulancia, y no hay posibilidad de circulación porque está copado con el comercio ambulante? Entonces, de repente uno hace un recorrido así por todas partes y se da cuenta que en los países latinoamericanos pareciera que todos tenemos exactamente el mismo problema, que todo no funciona. Y realmente este problema, inclusive decía, ¿qué pasa ante las catástrofes? ¿Qué pasa ante los accidentes? ¿Qué pasa inclusive ante las necesidades que tienen personas que viven en ese sector, que tienen que salir y que muchas veces tienen que soportar que todos estos personajes ocupen de letrina las portadas de su casa y todas estas cosas? Bueno, increíble. Así que parece que a mal de mucho consuelo tonto, ¿no? Lo que está sucediendo en Argentina, lo que está sucediendo en Perú. Y finalmente yo los quiero invitar para el viernes 14 de marzo. ¿Sabe usted qué es lo que ocurre el viernes 14 de marzo? Usted va a tener que pedir permiso y madrugar. Se calcula que a las 3 de la mañana, más o menos del viernes 14, y comenzando en la noche del jueves 13 de marzo,
nos aparece la luna de sangre. ¿Tú has escuchado hablar de la luna de sangre? La luna de sangre es cuando la luna se coloca totalmente de rojo. Esto es porque la luz solar se filtra a través de la atmósfera terrestre y hace que se vea la luna roja. Y esto es milenario. Además marca el inicio de las temporadas de eclipse en el mundo. La luna de sangre la puede apreciar más o menos, se calcula que a las 3 más o menos de la mañana del día viernes 14 no necesita como en otro eclipse alguna especie específica, especie de lente, nada especial, usted la puede ver tranquilamente. Para ideas milenarias era mucho, los mayas pensaban de que esta era una guerra entre dioses y ahí quedaba la hecatombe, se convertía en sangre, y así sucesivamente. Para los astrólogos tiene una interpretación, para los astrónomos tiene otra explicación, depende en realidad con quien usted vaya a ver, le va a dar una explicación de lo que puede pasar. Pero la invitación es a la luna de sangre, que va a estar en la madrugada del viernes 14, y yo les recomiendo entre por inteligencia artificial o por Wikipedia o por las redes sociales, y usted se va a informar de toda la relevancia y significancia que tiene especialmente para los pueblos ancestrales, lo que significa la luna de sangre. Nos estamos encontrando mañana con esta lunera cascabelera que nos está haciendo pasar frío muchas veces cuando está llenito. Muchas gracias. Quiero ver noticias